Hola, soy Claudia y este es My Agent Spotlight. Crecí en El Salvador y vine a este país a los 19 años de edad. Cuando vine a este país, vine a vivir con mi papá y su esposa y sus hijos de ellos, mis medios hermanos. Mi cuarto era compartido con 4 varones más. Era muy divertido porque los varones pues son especiales y las hembras diferentes. Como al año de haber llegado ya tenía 2 trabajos, así que junté dinero y renté un apartamento con una amiga en el Mid Wilshire. Muy bonito, muy bonita el área. Ahí tuve que agarrar otro trabajo más para poder cubrir la renta y pagar las utilidades. Pero ya era independiente, así que fue una parte muy interesante de mi vida que me enseñó a ser independiente. Cuando vine aquí a Estados Unidos, vine con mi residencia a la edad de 19 años. En mi país, El Salvador, yo ya estaba trabajando, era la secretaria del Banco Agrícola Comercial y era un trabajo muy bonito. En El Salvador vivía muy bien, tenía mis carteras, mis tacones, mi make-up, una vida bien. La perspectiva que uno tiene cuando dicen te vas a ir a Estados Unidos, tú crees que vas a llegar y todo va a ser bien fácil y que se te va a dar todo. Yo dejé muchas de mis pertenencias personales y cuando vine aquí, primero vine a vivir con mi papá y su esposa y sus hijos de ellos. Segundo, tuve que trabajar, yo pagué mis trámites de migración porque vine con mi residencia, tuve que pagar mi boleto de avión, tenía que pagar utilidades, así que de ser una secretaria vine y mi primer trabajo era en una factoría. Tenía que empezar a trabajar a las 6 de la mañana. Eso sí, desde que vine me metí a la escuela a aprender inglés, a reforzar eso. El horario era pesado, me levantaba como a las 4:30 y luego de la escuela regresaba como a las 10, 10:30. Mi papá era taxista, entonces a veces no tenía tiempo para recogerme en la escuela y salía a las 9 y él llegaba hasta las 10, 10:30 de la noche. Fue una etapa un poco difícil, pero tenía que tener paciencia. Cuando empecé a trabajar en la fábrica tenía que usar unas Gillette porque tenía que cortar ciertas piezas de plástico y terminaba en la enfermería a diario. Me cortaba porque no sabía usar, no estaba acostumbrada a un tipo de trabajo físico porque siempre había trabajado en oficina. Y mi papá al mirarme me decía: ay, hija, tan bonita tu vida en El Salvador y ahora estás aquí batallando. Él me propuso que si me quería regresar, que mejor lo hiciera porque aparentemente allá la vida estaba mejor para mí. Pero dije que no, lo tomé como un reto, seguí yendo a la escuela, así que trabajé después de la fábrica en el Downtown LA, ahí atendía en ventas de ropa. Luego en una gasolinera y luego pues trabajé con una notaria pública y decidí meterme a la escuela a estudiar para ser preparadora de income taxes. Después de eso saqué la licencia para notaria, donde conocí a una mortgage broker que me dijo: ¿por qué no te haces loan originator? Y fui a Burbank a sacar las clases y saqué el certificado. Hice eso como por un par de años, luego saqué la licencia de real estate y decidí enfocarme en lo que son las ventas de real estate, ayudarle a mis clientes a comprar, vender e invertir en real estate. Así que ya a partir de eso fue en el 2010. Eso ha sido el periodo de tiempo que he sido con mi licencia de real estate. Quiero comentarles de que mi papá fue clave para mí en mi vida. Bueno, en la vida de todos nuestros padres son clave, pero en este caso yo me quedé sin mi mamá a la edad de 3 meses de edad. Mi mamá le salió su residencia, se vino para Estados Unidos. Yo quedé con mi abuelita, la mamá de mi papá, y no conocí a mi mamá hasta la edad de 12 años. Mi papá siempre nos demostró, éramos 3 hermanos, yo era la más pequeña de sus primeros 3 hijos, y siempre nos demostró que éramos importantes. Entonces él, recuerdo que llegaba con sus little dates, con sus noviecitas, y les decía: estos son mis hijos,
y cualquier persona que quería salir con él tenía que conocernos primero. Eso siempre éramos prioridad en la vida de él. Él siempre cuidó de nosotros. Fue un padre que se preocupaba mucho que no nos faltara la educación, nuestra alimentación y nuestros cuidados. No conocí a mi mamá hasta la edad de 12 años, pero creciendo tuvimos tantos cuidados de mi abuelita y de mis tías que realmente podríamos decir que no me hizo mucha falta. Pero algo muy importante que mi papá siempre nos decía, que lo más importante sobre todo era el estudio, que no importaba tanto el dinero, sino que el estudio, porque si teníamos una carrera, podíamos salir adelante en cualquier etapa de nuestra vida, que si nos casábamos como siendo mujeres, no íbamos a depender de un hombre, que muchas mujeres soportaban engaños, abusos físicos de sus esposos, porque no tenían una educación y no veían una salida, que él quería hijas que fueran independientes. Y eso me ayudó a mí en este país, en mi vida profesional y en mi vida casada realmente, porque buscar la superación y no depender de nadie es muy importante para cualquier persona, no solamente para nosotras las mujeres, pero también para los hombres en general, ¿verdad? Pero como siendo mujeres latinas que venimos de una cultura donde hay mucho machismo, yo lo puedo ver como adulto, como muchas mujeres pasan y se quedan en ciertas relaciones que no funcionan por falta de recursos. Entonces mi papá nos enseñó que el recurso es la educación. Así que estoy infinitamente agradecida, porque gracias a eso yo estoy enseñándole lo mismo a mis hijas y lo puedo ver que ellas se están superando y se están enfocadas en sus estudios, porque saben de que eso les va a dar una mejor vida también. Mi papá, aparte de ser mi papá, él es mi role model. Es la persona a la quien yo veo y admiro, porque fue un hombre siempre trabajador, salvadoreño, que vivió la guerra de nuestro país. Él fue un adulto, el único hijo en su casa, y fue siempre muy trabajador, y a pesar, no importaba qué estaba sufriendo. Imagínense, se quedó sin su esposa, con 3 hijos, se los dejó a su mamá, tenía que trabajar para mantenerlos. Su papá falleció a muy temprana edad, él tuvo que ser el hombre de la casa. Y lo más importante es que él nunca perdió de ser una persona amable, de ser una persona alegre. Entonces, para mí él ha sido tan importante tener esa persona que digo, así tengo que ser como él. Para él la presentación era bien importante, tenía que andar siempre bien vestido. Él se cuidaba a sí mismo, le gustaba tener siempre una buena presentación. Entonces él era una persona que realmente nos enseñó no solamente a ser responsables, a ser educados, a darle valor a la educación, pero también darle valor a tu cuidado personal. Y siempre tenía una sonrisa, y cada vez que alguien lo necesitaba, y todavía hasta está vivo todavía, él siempre es así. Él siempre se hace disponible para cuando un amigo o aunque sea un extraño lo necesita. Y esas cosas uno aprende y valora, porque cuántas veces nos hemos topado de que necesitamos un favor y no hay quien nos lo ayude. Y mi papá siempre era una persona muy amigable. Donde quiera que él va, siempre conoce a alguien, porque él es así, muy atento, muy alegre. A los años, aunque tenga muchos años, su espíritu es joven y él le da vida al ambiente, y la gente lo quiere mucho porque tiene ese don especial que da alegría y da servicio, porque es muy servicial. Ese es mi papá y lo admiro. Mi papá es mi ángel. Siempre nos cuidó y siempre se preocupó por nosotros. Él es mi ángel. Lo que me gusta de real estate realmente es todo. No importa dónde ande, si ando de vacaciones o ando trabajando. Por eso es que yo trabajo donde mis clientes me necesitan.
Estoy atraída al real estate, a las construcciones, en cuanto se venden las casas, la historia de las casas, para dónde va la economía. Me gusta mucho ayudar a la gente. Creo que también el querer ser agente de bienes y raíces nació de cuando compré mi primer casa. El agente de bienes y raíces era latino, hablaba nuestro idioma, pero no nos explicó nada del proceso. Solo recuerdo que nos decían firmen, firmen, y nosotros éramos muy jóvenes, teníamos 23 años de edad cuando compramos nuestra primera casa. Entonces no hacíamos preguntas, solo sabíamos firmar y que hay que traer un cheque, firmar y traer un cheque. Entonces dije no, cuando decidimos poner nuestra casa de venta y agarramos otro real estate, era una persona americana. Él nos explicó todo del contrato y eso dije, wow, cómo el otro agente de bienes y raíces no nos explicó nada. Entonces yo quería ser un agente de bienes y raíces así, donde mis clientes no se quedaran con preguntas. Así que yo trato de explicarle a mis clientes el proceso, el siguiente paso. Les doy indicaciones de lo importante de las fechas porque estamos bajo un contrato legal y que pues tenemos que responder de acuerdo a ciertos tiempos que salen en el contrato. Entonces para mí real estate no es un trabajo, es algo que yo disfruto, que lo puedo hacer cualquier día de la semana, cualquier hora. Estoy disponible para mis clientes con citas porque me encanta ayudarle a las personas. Y tomo muchas clases precisamente para servir mejor a los clientes. Así que yo le puedo ayudar a comprar, a vender, a invertir en real estate, porque ya en más de 10 años de ser agente de bienes y raíces y con las clases que tomo estoy siempre al día, y las negociaciones, todo lo que sea mejor para la conveniencia del cliente. Lo más importante en mi vida son mis 3 hijas. Realmente cuando me casé y tuve mi primer baby, descubrí que era lo único real en mi vida, realmente que era mío y que nadie me puede quitar, en el sentido de que es mi hija, salió de mi ser y es el regalo más precioso que Dios me puede dar. Tengo 3 hijas por las que trabajo a diario, estoy casada, amo a mi esposo, pero realmente mi prioridad son mis hijas, su educación de ellas, sus valores, cómo ellas ven la vida. Respeto su opinión, les doy su espacio, y trato de que, igual como mi padre me enseñó, que sean unas señoritas independientes. Gracias a Dios le dan mucha importancia a la educación y es lo más valioso en mi vida, mis hijas. Las amo.